¿Alguna vez no les ha pasado que sentimos que el conocimiento está como dividido en cajitas que no se tocan entre sí? La ciencia por acá, las humanidades por allá y el saber de las comunidades, bueno, en otro rincón. Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que busca justamente derribar esos muros. El pensamiento complejo. Es una invitación a dejar de ver el conocimiento como un montón de ladrillos sueltos y empezar a verlo como lo que realmente es, un tejido, una red, donde todo, absolutamente todo, está conectado. Y ojo, que esto no es solo una idea poética. Como bien dice esta cita, es una necesidad urgente, imperiosa. El mundo en que vivimos, con todas sus crisis interconectadas, nos está pidiendo a gritos una nueva forma de pensar, un cambio de paradigma que de verdad esté a la altura del desafío. Porque, seamos sinceros, los mapas viejos ya no nos sirven para navegar este nuevo territorio. Entonces, para entender bien a dónde vamos, primero tenemos que ver de dónde venimos. Y la verdad es que venimos de un mundo de muros, de una tradición que se ha encargado de separar el conocimiento en pedacitos, creando una verdadera crisis en nuestra forma de entender la realidad. Aquí se ve el problema clarísimo. Por un lado tenemos el pensamiento lineal, simple, predecible, cada disciplina en su propio carril, sin molestar a la de al lado. Es el modelo mecanicista que nos enseñó a desarmar el reloj para entender cómo funciona, pero se le olvidó un pequeño detalle. El mundo no es un reloj, es un ecosistema vivo, interconectado, caótico. Y ahí es donde entra el pensamiento complejo, que reconoce que la vida es impredecible y que las partes solo tienen sentido cuando vemos cómo se relacionan con el todo. Y esta manía de separar todo tiene raíces históricas bien profundas. Cada época, influenciada por sus propias estructuras sociales, construyó una relación distinta con el saber. En la antigüedad, la idea era mantener separadas la ciencia de la tecnología y que la sociedad controlara ambas. Luego, en la modernidad, se le dio la vuelta a la tortilla. Ciencia y tecnología juntas y bien lejos del control social o religioso. Dos visiones totalmente opuestas, pero que al final lograron lo mismo: levantar muros, ya sea entre los mismos saberes o entre el saber y la gente. Pero bueno, frente a tanto muro, por suerte surge la alternativa. Y el pensamiento complejo no es una disciplina más en la lista, no. Es el cambio de paradigma que nos da las herramientas para empezar a conectar, para tejer puentes, en vez de seguir levantando paredes. A ver, aclaremos algo que es clave. Complejidad no significa que algo sea complicado o difícil de entender. La palabra viene del latín complexus, que significa lo que está tejido en conjunto. Piensen en un tapiz. No podemos entender los hilos por separado. Su verdadera esencia está en cómo se entrelazan para crear la imagen completa. Bueno, pues la realidad es ese tapiz. Y este nuevo paradigma se basa en principios fascinantes, inspirados en gente como Edgar Morin. Primero, el conocimiento no es algo estático que uno encuentra, sino que emerge de las interacciones. Segundo, cuando las cosas interactúan, cambian. Un átomo no es el mismo cuando está solo que cuando forma parte de una molécula. Tercero, y esto es fundamental, tenemos que ser conscientes de cómo conocemos, aceptar que nuestro saber siempre está situado, es incompleto. Y por último, que nada existe en el vacío, el contexto lo es todo. Muy bien, ya entendimos el qué y el por qué. Ahora viene lo bueno, el cómo. ¿Cómo empezamos a tejer esos puentes entre saberes que parecen tan pero tan distantes? Por suerte no empezamos de cero. Ya tenemos herramientas conceptuales para hacerlo. A ver cómo se construye esto. Primero, como propone Carlos Delgado, tenemos que superar los monismos epistémicos. ¿Qué es eso? Es la idea de que solo hay una forma científica y válida de conocer. Hay que abrir la puerta a muchas racionalidades distintas. Segundo, hay que habilitar lo que Basarab Nicolescu llama el tercero incluido. Crear un espacio donde dos lógicas que parecen opuestas, digamos la ciencia y la espiritualidad, no se cancelen, sino que dialoguen y creen algo totalmente nuevo. Y todo esto al final nos lleva a la transdisciplinariedad, la integración real de todos estos saberes para enfrentar los problemas del mundo de verdad. Esta frase lo resume de una forma brillante. Las interacciones no son un detallito más, son el tejido común, son la base de todo. Es en la conexión, en ese diálogo, donde surge lo nuevo, lo inesperado, lo que nos permite ir mucho más allá de las partes aisladas. Pero, mucho cuidado, esto no es solo una discusión teórica para pasar el rato. La forma en que organizamos, validamos y usamos el conocimiento tiene consecuencias directas y muy reales sobre el poder, la justicia y la vida de la gente. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué todo esto importa en el mundo real? ¿Cómo se ve este famoso tejido de saberes en la práctica?
Un ejemplo increíble de esto es el caso de la medicina en Cuba. Su éxito no se debe a una tecnología súper avanzada y aislada, sino a una práctica compleja. ¿Qué hicieron? Tejieron el conocimiento médico con una voluntad política clarísima de priorizar el bienestar de la gente, destinaron los recursos necesarios y partieron de un valor ético fundamental, la salud como un servicio humano. Como ven, no es solo ciencia, es un sistema integrado de saberes, valores y acciones. Fíjense en esta lógica, que es muy clara. Cuando el conocimiento está fragmentado, cuando hay desatención política o cuando el saber solo sirve a unas pocas minorías privilegiadas, el costo social se dispara. Pero cuando logramos un saber integrado, que de verdad busque el bien común, ese costo se reduce drásticamente. Y aquí nos damos cuenta de que el diálogo entre saberes no es un lujo académico para nada, es una condición indispensable para la justicia social. Todo esto nos lleva a la parte final, que es la más esperanzadora. Si este es el camino que debemos tomar, ¿a dónde nos lleva? Bueno, nos lleva hacia una visión de futuro basada en una inteligibilidad compartida. La meta es enorme, sí, pero es necesaria. Alcanzar una nueva armonía entre el conocimiento y la sociedad. Y la clave está en las últimas palabras, con la participación de todos los seres humanos y todos los saberes. Es un llamado radical a la inclusión, a reconocer que la ciencia, la filosofía, el arte y el conocimiento ancestral de las comunidades son hilos igual de valiosos para tejer el futuro. Al final, todo se puede reducir a esto. 1. Tenemos un solo planeta, que es increíblemente diverso en sus formas de vida y por supuesto en sus formas de saber. La única manera de cuidarlo es asumiendo que la responsabilidad de tejer un futuro sostenible es compartida, es de todos y cada uno de esos saberes. Y con esta reflexión cerramos. La pregunta ya no es qué saber es el mejor o el verdadero, sino qué tejido podemos crear entre todos, qué conversaciones necesitamos empezar ya mismo, qué puentes tenemos que empezar a construir, qué saber necesita nuestro mundo ahora para tejer un futuro que sea verdaderamente compartido. La respuesta quizás está en las interacciones que empecemos a crear desde hoy,